Una historia de avaricia y redención es lo que propone Rodrigo Fernández Zengler en este film inspirado por la famosa parábola del hijo pródigo, con la que algunos nos vamos a sentir más identificados que otros. Yo, Traidor es un thriller dramático centrado en las decisiones que toma Máximo Ferradas, personaje protagonizado por Mariano Martínez, quien convence a su padre de vender la empresa familiar construida durante años, para así poder reclamar su parte de la herencia y poder encontrar su vida, lo que realmente supone un camino de traiciones, errores y arrepentimiento. Quiero mi parte de la herencia. Soy un hombre de negocios, y vos no sos simplemente un hombre de negocios. También me dedico a solucionarle la vida a la gente. ¿De qué manera? De todas las maneras. A mi parecer cuenta con un guión bastante cuidado, pero lo más destacable de esta película es la dirección. Tiene una visión bastante clara y un mensaje entendible al final de toda la obra. En un mundo ficcional bastante realista y bastante creíble en el que te puedes sumergir fácilmente, la historia avanza y después nos mudamos a un pueblo pesquero de la Patagonia llamado Perla del Mar. Anteriormente este pueblo era llamado Penitentes, pero por ciertas cosas cambió su nombre y bueno, esto después va aportando un poquito a la narrativa y a ese sentido de redención que busca la película. Este es el lugar al que viaja Máximo con el objetivo de terminar toda la parte legal de la venta de la empresa familiar, pero al cabo de unos minutos podemos ver las verdaderas intenciones y la realidad del por qué Máximo viajó hasta ese lugar, queriendo ser parte del grupo que podría empezar a liderar toda la industria de la pesca de esos 3 muelles. A través de varias decisiones que vamos viendo, podemos también notar que la ambición de nuestro protagonista no tiene techo, no tiene límites, sino que va en un aumento constante, siempre buscando beneficio personal, por más que eso suponga pasar por encima de otros. En medio de las negociaciones y el avance en este pueblo, Máximo charla con una chica misteriosa llamada Maite, a quien empieza a conocer y que rápidamente se convierte en su interés romántico. En una de las charlas que tiene con Maite, explica convenientemente uno de los conflictos internos que tiene el personaje, diciendo que tiene miedo de sentir cosas lindas, que tiene que cargar con la muerte de su madre y el odio de su hermano, entre otras cosas, etc, etc. A esta altura de la película ya se desarrollaron varios arcos en el personaje Mariano Martínez, y esto a mi parecer es bueno porque lo convierte en un protagonista con profundidad, con realismo, teniendo que lidiar con sus roles de hijo, hermano, interés amoroso, amigo, enemigo, negociante, etc, etc. Con cada uno de estos roles que tiene el protagonista, el arco tiene más posibilidades de desarrollarse y eso convierte a la película, a la obra, un poco más entretenida, un poco más realista y profunda, si se quiere decir. Ya cuando parecía encaminarse todo en la situación de Máximo en este nuevo pueblo, empiezan a oscurecerse un par de cosas, con la noticia de que se quemó misteriosamente la camioneta de Coleto, uno de los principales líderes de la oposición, por así decirlo. Esto hace que todo se complique, que la posición que quería asumir en este nuevo pueblo se complique, y a medida que va avanzando este nuevo conflicto, podemos ver que el personaje de Covides, interpretado por Arturo Puig, excelente a mi parecer, era más bien un lobo disfrazado de oveja, convirtiendo todo este movimiento en una mafia de la que Máximo ya no puede escaparse. Al par de días de ese accidente de la camioneta de Coleto, se encuentra hundida la embarcación en la cual viajaban Maite y su padre, en la cual solían pasear los fines de semana. Entre la desesperación y la angustia, Máximo no termina de entender en qué momento toda su vida se fue a la basura, lo que nos empieza a llevar al clímax donde todo se pone más turbio y llega ese momento que tanto esperamos en la película. Antes de llegar a ese punto, vemos una escena en la que Covides mata al personaje de Francisco Cataldi, del que no me acuerdo el nombre sinceramente, mil disculpas, y lo manda a desaparecer en el medio del desierto, que después prosigue con un discurso oscuro y tenebroso de Arturo Puig,
muy bien hecho, muy bien interpretado, buenísimo y lleva muy bien la atención. Desde ese momento vamos a tener una elipsis. Saltamos unos 40 días más adelante después del último accidente, en el que vemos que Máximo Ferradas no tuvo posibilidad de escaparse, de salir de esa mafia, siendo obligado a vivir en un chiquero, dándole de comer a los cerdos, sin nadie con quien poder charlar o desahogarse. A partir de este momento se le dan un par de minutos de gloria a Mariano Martínez en los que puede lucirse, digamos, como actor y a mi parecer cumple bastante bien. Excelente. Después de una especie de flashback o imaginación del personaje de Máximo en el que está tirado en el suelo, un personaje misterioso levanta al protagonista y lo lleva a un lugar en el que al fin puede descansar dignamente. Este misterioso salvador era Coleto, el personaje con el que más choques y más conflictos había tenido a lo largo de la película, lo cual genera cierta duda, cierta confusión en el espectador, pero que en un par de escenas más adelante todo se aclara. Y acá sigue, a mi parecer, una de las escenas más importantes, una de las escenas más poderosas de toda la película, donde Coleto le reclama la libertad de Máximo a Coides, el viejo que lo tiene ahí encerrado. Donde Coleto le reclama la libertad de Máximo a Coides, quien lo tenía encerrado sin posibilidad de escaparse de todo ese movimiento. Esta escena, sinceramente, la escuché, la pensé, reflexioné y se me salieron un par de lagrimitas. Me parece una escena buenísima si se llega a entender. En medio de esa charla, en medio de ese choque entre Coides y Coleto, una pequeña discusión sobre la libertad de nuestro protagonista, hay un par de líneas que hacen que la escena vaya avanzando en toda esa dramatización que lleva a la reflexión. Hola, vete a mi casa. ¡Qué bueno! ¿Van a jugar ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Y vos qué estás haciendo? Estoy grabando un video ahora. Mirá, ahí está la cámara. A través de varias líneas, a través de varios diálogos, la dramatización en esta escena se consigue y lleva a esa reflexión. Me acuerdo en este momento, por ejemplo, Coleto le ofrece comprar la libertad de Máximo, Coides le responde, como si fuera un esclavo, no vale la pena, etc, etc. El otro le dice, sí, estoy dispuesto a pagar lo que sea, qué sé yo, qué sé cuánto. Después al final, cuando termina todo, Coides le dice, che, pero es una mala persona. Y Coleto le responde, no es malo, simplemente se equivocó. Y bueno, así como, ¡puh! En ese momento en el que lo ves, en el cine, en el que lo ves por primera vez, es buenísimo. Esta escena además funciona, digamos, como tercer acto, porque nos permite terminar de entender los roles de cada personaje. Si después hacemos flashbacks en la historia, todo termina de aclarecerse y funciona de una manera mejor. Después de este momento dramático, vamos a avanzar a otro momento dramático en la siguiente escena, en la que Coleto le explica a Máximo que su padre básicamente le salvó la vida, que le dio la oportunidad de seguir trabajando de lo que le gustaba, etc, etc. Buenísimo. Todo este camino nos lleva al final de la obra, en el que Máximo vuelve a su ciudad, vuelve a su casa y se reencuentra con su padre en aquel lago en el que solían pescar habitualmente desde que eran pequeños. Al fin y al cabo, me parece una adaptación muy buena, funciona bastante bien y me parece un lujo. Hablando de narrativa, es una historia lenta, muy lenta, por no decir bastante lenta. El clímax tan esperado y la tensión tardan en aparecer, pero bueno, a través de la hora y cuarto en la que se va desarrollando todo, vemos que se va construyendo ese mundo, ese universo en el que crece el personaje al máximo para que después, se vaya todo a la basura. Y eso se nota y hace, por así decirlo, que tengamos un poquito más de empatía. Igualmente me parece una historia completa, más allá del ritmo, más allá de la narrativa, me parece una historia completa y que funciona bien. En comparación textual, ultra textual, con la parábola bíblica, falta ese último pedacito de la historia en el que el hijo pródigo vuelve a su casa, el padre le da un anillo, hacen la fiesta, que el becerro, que esto y que el otro, y donde el hermano le reclama a su padre que nunca hizo con él y todo eso. Me hubiese parecido interesante un final así, que se lo hayan agregado, más que nada por el choque que existía permanentemente entre el personaje Máximo y su hermano mayor, Darío, si mal no recuerdo. Siempre existió en toda la película esa competitividad y esa tensión marcadísima. Entonces ese último acto me hubiese parecido un poquito más interesante para cerrar el arco del hermano, pero igual estoy de acuerdo en que haya terminado ahí porque sinceramente no sé cómo habrían hecho para adaptar y que funcione esa última parte de la historia. Además de que el mensaje se entendió un par de escenas antes, al 100%, entonces no es que era algo completamente necesario. Ya para finalizar, en mi opinión, esto es un trabajazo, buenísima adaptación libre y es un buen camino para las películas cristianas.
No solamente películas cristianas nacionales o películas cordobesas o películas qué sé yo, qué sé cuánto, películas cristianas en general. Este es el camino que tendrían que empezar a tomar. Esto es lo que, por ejemplo, a mí me gustaría hacer. Dejando de lado esa ultra hipertextualidad de la que hablé hace un par de semanas, sin la necesidad de mostrarle el evangelio en la cara al espectador, sino generando un poquito de curiosidad por ese mensaje final, un poquito de curiosidad de la historia original, haciendo que aquel que no la conocía empezara a leer y sumergirse de a poco en ese evangelio que tenemos la necesidad de predicar. Leí un par de notas en las que decía que el final de la película está bañado en una moralina ahuyentadora. Y yo sinceramente estoy en desacuerdo, bastante en desacuerdo. Dicen que el tercer acto es innecesario, que la película podía cortar en el clímax, que qué sé yo, que sé cuánto, que el mensaje moral es molesto y un montón de cosas. Yo no concuerdo para nada con estas notitas. Es como si, por ejemplo, Don't Look Up hubiese terminado cuando al fin todos empiezan a ver el meteorito y ahí, listo, ahí termina. No, faltan los cierres, faltan cerrar un par de hilos en la obra. Y es por eso que el tercer acto me parece fundamental en esta película. El final trae una aclaración a las historias, termina de desarrollar ciertos arcos de ciertos personajes, ayuda al descubrimiento de la verdad y a la reflexión de los espectadores, que es lo que al fin y al cabo busca esta película. Así que a mí el final, el tercer acto, como quieran decirle, me sirvió, me gustó, buenísimo. Así que nada, en conclusión, más que nada por unas cositas personales, digamos, más técnicas de las que yo me fijo y que nadie se cuenta y todo eso. Puntuación final de Yo Traidor, un sólido 6,8. A esto del 7. No sé por qué no un 7, pero nada, un 6,8 sólido, buenísima. A mí me re gustó y nada, si alguien que participó en esta película por casualidad está viendo este video, felicidades. Es un trabajazo, es una película muy buena y que a mi parecer marca el camino de lo que se tendría que hacer, ya sea como cine nacional, como cine cristiano, como quieras decirle. Me parece buenísimo. Y nada más, esto fue una reseña, resumen, etc., lo que sea, de la película Yo Traidor, película dirigida por Rodrigo Fernández Engler, protagonizada por Mariano Martínez, y bueno, todas esas cosas. Si les gustó el videito, nada, pueden darle likecito. Si viste esta película, déjame un comentario, que yo ya charlé con un par de personas, pero nada, me interesa saber otras opiniones de esta película, porque a mí me gustó ciertas cosas sí, ciertas cosas no, qué sé yo, buenísima al fin y al cabo. Nada más, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si no están suscriptos y todas esas cosas que dicen los youtubers creadores de contenido. Bye y hasta la próxima, que Dios los bendiga.